Título de etapa correspondiente este jueves 14 de julio de 2022, ahí con esa foto que, bueno, grafica lo que nos sucede a muchos en la confrontación, ¿no?, con las góndolas de los supermercados, en la selección de productos, en la selección de precios también. Este jueves llega la inflación de junio y las proyecciones privadas rondan el 80% anual. El INDEC dará a conocer este jueves el índice de precios al consumidor y se espera que supere los 5 puntos, totalizando más del 36% para el primer semestre. El dato no reflejará la corrida cambiaria que sucedió a partir del 2 de julio, cuando renunció intempestivamente el ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán. Esto es importante para irlo desagregando. Hoy, entonces, está previsto que el INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos, dé a conocer el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. Como todos lo sabemos, es el termómetro para medir la evolución de los precios y por lo tanto de la inflación. Es una canasta que tiene una incidencia mayor de parte de los precios de los alimentos, pero que también incluye otro tipo de precios, por ejemplo, indumentaria, por ejemplo, servicios, una serie de otras variables donde entran los gastos médicos, los gastos de salud, también los gastos de esparcimiento, de recreación y cultura. Pero de todos ellos, en esa canasta, en esa ecuación, el más pesado es el de alimentos, y es específicamente donde tenemos siempre la mirada puesta. Y la verdad es que los pronósticos no son alentadores. De todas maneras, decíamos, este es el índice de junio. Y hay que recordar que el ministro de Economía anterior, Martín Guzmán, estuvo en el cargo hasta el sábado 2 de julio, inclusive. ¿Te acordás lo que fue ese sábado por la tarde cuando renunciaba vía Twitter y generaba un tembladeral peor todavía, con una corrida cambiaria, una aceleración de los precios también, ¿no? Bueno, eso se va a ver impactado en los datos de julio. Hasta junio se esperaba que siguiera bajando muy gradualmente la inflación desde aquellos prácticamente 7 puntos que alcanzamos en marzo y que fue un valor realmente catastrófico. Hubo una serie de intervenciones, fundamentalmente de precios cuidados, con un efecto bastante relativo, por no decir nulo, pero bueno, que había empezado a materializarse en una leve caída de los valores inflacionarios, siempre por encima de los 5 puntos. La proyección, las estimaciones privadas son que el valor que dará el INDEC para este junio, para este sexto mes del año, estará también rondando el 5%, y de 5 para arriba, lo cual es una barbaridad. El acumulado hacia atrás está holgadamente por encima del 60%, es decir, de junio a junio, pero la proyección hacia adelante con este nivel acelerado de precios ya está rondando el 80% de la inflación anualizada, ¿no? La inflación proyectada hacia adelante. Obviamente estamos entrando en un terreno de la adivinación, pero bueno, para los economistas también hay factores objetivos. Algunos, los más pesimistas, hablan de una inflación de 3 cifras. Obviamente es una aventura entrar en ese juego, en esa timba de proyecciones. Pero bueno, hay una confluencia, hay una coincidencia en torno de que la inflación anualizada estimada puede estar entre los 70 y los 80 puntos, lo cual es terrible. No hay otra forma de decirlo. Es terrible. La ministra Silvina Batakis, cuando anunció una batería de medidas el pasado lunes, y la veíamos en vivo aquí en Canal 13, negó dar su proyección inflacionaria. Dijo que no sería serio dar una proyección inflacionaria en un contexto tan volátil, en un contexto donde las variables no son estables, donde las variables son inmanejables, porque no solamente hay variables internas, sino que también hay variables externas. Hay variables donde el mundo también está sometido a un proceso inflacionario de encarecimiento de los alimentos específicamente y de la energía. Dos patas tremendas de cualquier economía, y en una economía tan vulnerable como la Argentina, estos avatares internacionales pegan doble. Batakis
se negó, rechazó dar una proyección inflacionaria anualizada. Pero las consultoras privadas, las más conservadoras, digamos, las que no quieren augurar escenarios apocalípticos, ya están hablando de un 80% acumulado. Obviamente, ¿qué va a suceder con estos valores? Bueno, lo que viene a continuación es redefinir líneas de pobreza e indigencia, porque esta inflación obviamente redetermina los precios de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que son las líneas de indigencia y de pobreza respectivamente. Hoy, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá una movilización de movimientos sociales que le están reclamando al gobierno de Alberto Fernández y en consecuencia también a la ministra Silvina Batakis que implemente el salario básico universal. Es un ingreso para todas aquellas personas que no tienen trabajo registrado y que por lo tanto están fuera de cualquier protección de paritarias, por ejemplo, porque están los salarios de quienes tienen empleo en blanco registrado, que están bajo el paraguas de la negociación colectiva. Y a través del Ministerio de Trabajo de Nación, del ministro Moroni, se pueden ir activando esas paritarias para ir más o menos acompañando los salarios registrados, la escalada inflacionaria. Algo semejante les pasa a los estatales, ¿no? Los estatales tienen la posibilidad de reclamar, de peticionar frente al Estado. Y de hecho que en San Juan han tenido una mejora del 65% en el primer semestre, con lo cual están, bueno, en el marco de la malaria, bastante acomodados. En el marco de la malaria, reitero. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que son cuentapropistas? ¿Qué pasa con aquellas personas que son monotributistas sociales? ¿Qué pasa con aquellos pequeñísimos emprendedores? ¿Qué pasa con las personas que trabajan en negro? Que son algo así como la mitad de los trabajadores en Argentina. Entre el 40 y el 50%. Hay una estimación oficial que indica que esa es la proporción de personas que tienen un empleo no registrado. Bueno, esas personas no tienen la menor protección frente a la inflación y tienen una incidencia enorme en sus bolsillos, en sus ingresos respecto de lo que impacta la canasta básica, porque destinan la mayor parte de sus recursos a comer. Ahí no hay dólar ahorro, ahí no hay impuesto a las ganancias, ahí no hay otro montón de cuestiones que son preocupación de otros segmentos de la población o otros segmentos del trabajo. Acá no hay salarios, acá hay ingresos informales. Entonces, bueno, para esos sectores es que los movimientos sociales, entre otros el Frente Patria Grande que encabeza Juan Grabois, se van a movilizar hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vas a ver un gran reflejo, un gran despliegue de medios, seguramente condenando o acompañando este reclamo, pero es un problema concreto, es un problema material y es qué va a suceder con estas muchas familias que frente a esta inflación que hoy se va a dar a conocer en cuanto al mes de junio, no tienen ningún paraguas, no tienen ningún paracaídas. Los trabajadores registrados tienen las paritarias, los trabajadores del Estado doblemente. ¿Qué pasa con los que no tienen ningún paraguas de esta naturaleza? Bueno, ahí está, cuando no hay más IFE, cuando no hay más beneficios de esta naturaleza, hay un problema real y que absolutamente todo confluye acá, en el IPC. En el índice de precios al consumidor. Reitero, hoy finalmente el INDEC dará a conocer el valor de junio, sabremos cuánto ha sido la inflación semestral y bueno, a cruzar los dedos por el dato de julio cuando finalmente se conozca, porque ese dato de julio, que no es el que se va a dar a conocer hoy, es el que va a reflejar la corrida cambiaria por la salida de Martín Guzmán. Por ahora, este es nuestro título de etapa.